Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un fragmento de una narrativa antigua que nos han hecho llegar. Es la historia de un personaje, José, un hebreo en el antiguo Egipto, y es un relato que la verdad lo tiene todo. Un ascenso de poder casi inverosímil, una prueba de integridad, bueno, tremenda, y una caída en desgracia que es devastadora. Nuestra misión, si os parece, es desgranar no solo qué ocurre, sino por qué importa. ¿Qué hay debajo de todo este drama? Efectivamente. Y es que la historia nos lanza directos al centro de la acción, sin preámbulos. José no llega a Egipto a buscarse la vida. No, no. Ha sido vendido como esclavo y lo compra una figura de un poder enorme, Potifar, que el texto identifica como capitán de la guardia del faraón. O sea, una figura clave. ¿Sabe? El conflicto central, que no es la esclavitud en sí, sino una tensión constante entre la fortuna, la tentación y la justicia. Y para entenderlo todo, hay que fijarse en un elemento que el texto repite una y otra vez. ¿Cuál? Una fuerza divina, a la que llama Jehová, que parece que es la mano que mueve todos los hilos por detrás. De acuerdo. Vamos a desmenuzar eso. José parte de la peor posición posible. Es una propiedad, un objeto. Pero el relato nos dice que su situación cambia. Y cambia de inmediato. Cito textualmente. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y yo me pregunto, ¿cómo se ve esa prosperidad? Porque, a ver, para su amo, para Potifar, un egipcio poderoso que cree en sus propios dioses, Ra, Horus, todo el panteón, ¿qué significa ver que el dios de su esclavo extranjero parece más eficaz, por así decirlo? Es una pregunta fundamental. Nos sitúa totalmente en la mentalidad de la época. Para un egipcio de alto rango, el mundo estaba lleno de fuerzas divinas. La prosperidad era un signo tangible del favor de los dioses. Claro. Cuando el texto dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová hacía prosperar, Potifar no piensa, qué buen gestor es este esclavo. No. Lo que interpreta es que José es una especie de conducto de poder divino. Un canal. Exacto. Probablemente no le pone nombre, no le importa si es Jehová u otro dios, pero ve que este esclavo tiene algo. Es como un amuleto viviente. Y en un mundo tan pragmático, si algo funciona, lo usas. Claro, lo explotas. Y la consecuencia es un ascenso que rompe todas las jerarquías sociales. Pasa de ser un simple esclavo a mayordomo de su casa. El texto subraya que Potifar le entrega todo lo que tenía. Y llega a un punto que es increíble, donde dice que su amo no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. A mí lo que me fascina aquí es cómo Potifar, un hombre de poder, se vuelve, bueno, completamente dependiente de su esclavo. La delegación es tan total que roza la negligencia, ¿no? Roza la negligencia o, si lo miras de la otra forma, es la máxima expresión de confianza pragmática. Ah, vale. Potifar ha encontrado, digamos, una inversión que le da un rendimiento del 100% y decide no interferir. Y el texto va un paso más allá, que es crucial. No dice solo que José prosperaba, dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea, el beneficio se extiende. Se externaliza. El poder del dios hebreo no se queda en José, sino que irradia y beneficia al egipcio. Desde el punto de vista de Potifar, ha hecho el negocio de su vida. Tiene la casa funcionando a la perfección y encima está bajo el favor de una deidad poderosa, da igual cual sea. Ha externalizado la gestión y la espiritualidad de su hogar en una sola persona. Con lo cual José se ha vuelto indispensable. Está en la cima, seguro, protegido por su propia utilidad. Parece que ha alcanzado una estabilidad increíble, casi intocable. Pero es justo entonces, en ese momento, cuando el texto introduce un detalle que parece inofensivo, casi un comentario al margen, y es la mecha que lo quema todo. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y esa frase es una genialidad narrativa. ¿Por qué? Porque hasta este momento el valor de José ha sido su capacidad, su conexión divina, su gestión, y ahora la historia introduce un nuevo tipo de valor. Un valor puramente físico, que opera en un plano completamente diferente y mucho más peligroso. Claro. Su competencia le dio poder, pero su apariencia va a atraer un tipo de atención que amenaza con destruirlo absolutamente todo. Es el catalizador perfecto para el siguiente acto del drama.
Y ese drama estalla pero sin preámbulos, ¿eh? Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». La proposición es directa, brutal. Sin rodeos, lo que a mí me sorprende es la respuesta de José. No es un simple «no gracias». Intenta razonar con ella, darle argumentos. Parece muy calculado. ¿Puedes desglosar esa negativa? Por supuesto, porque es una pieza de retórica fascinante. La negativa se apoya en 3 pilares que van de lo más terrenal a lo divino. El primero es la lealtad a su amo. Le dice, «Mi señor ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Está apelando a la estructura de poder y de confianza de la casa. No puedo traicionar a quien me lo ha dado todo». Vale, ese es el primer pilar. El segundo pilar es el reconocimiento del orden social y legal. Añade, «Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer». Aquí está reconociendo el estatus de ella, la está respetando como la esposa de su amo y por tanto como un límite que no se puede cruzar. Y el tercer pilar es el que lo cambia todo. Exacto. Su argumento final es, «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Y esto es fascinante en el contexto de la época. A ver, Para un esclavo, el código supremo de lealtad era hacia su amo. El amo era la ley. Punto. Al invocar a Dios, José está introduciendo una jerarquía de lealtades que su entorno egipcio, que era socialmente rígido y politeísta, probablemente ni siquiera comprendería. claro, es otro sistema de valores. No está diciendo «no puedo desobedecer a mi amo», está diciendo «hay una autoridad superior a mi amo a la que debo lealtad». Es un choque de civilizaciones en una sola frase, ¿sabes? Su marco ético es portátil, no depende del lugar ni de su estatus social. Eso le da una fuerza increíble a su negativa. Pero también lo aísla por completo. No está jugando con las mismas reglas que los demás. Y claro, la mujer no parece aceptar este tipo de razonamiento. El texto enfatiza que la presión era constante. Hablando ella a José cada día, esto no fue un incidente aislado, fue una campaña de acoso. Totalmente. Lo que subraya la firmeza de José. Y también nos dice algo sobre ella. ¿Es solo deseo o es también un juego de poder? ¿A qué te refieres? Este esclavo, a quien su marido ha puesto por encima de todo, la rechaza. La rechaza a ella, la señora de la casa. Puede que su orgullo esté tan herido como su deseo frustrado. Ah, El rechazo de José no es solo una negativa sexual, es un desafío a su autoridad y a su estatus. y toda esa tensión acumulada tiene que explotar. La escena que describe el texto es de una tensión, vamos, cinematográfica. Él entra en la casa, a trabajar, y no había nadie de los de casa allí. El escenario perfecto. Ella aprovecha, lo asió por su ropa, diciendo, «duerme conmigo». Pasa de las palabras a la acción física. La reacción de José es la única posible dentro de su código, la huida. Pero al huir deja su ropa en manos de ella. Y esa prenda Se convierte en la prueba. se convierte en la pieza central del drama. Pasa de ser un trozo de tela a ser la prueba pericial de un crimen que nunca ocurrió. Un objeto físico que va a ser el soporte de una narrativa completamente falsa. Es una jugada de manipulación brillante y a la vez aterradora. Le da la vuelta a la narrativa en un segundo. La audacia es increíble. Pero, a ver, no es un riesgo enorme para ella. Si uno de los sirvientes hubiera visto la verdad, o si su marido no le creyera, su posición podría haberse desmoronado. El riesgo es mínimo y nos dice que ella conoce perfectamente el sistema en el que vive. ¿Por qué? Porque en un enfrentamiento de palabra entre la esposa de un alto oficial egipcio y un esclavo hebreo, la balanza de la credibilidad está completamente desequilibrada. Ella tiene el poder, el estatus, la nacionalidad. Él no tiene nada. Cierto. Y su estrategia es magistral. Primero, llama a los sirvientes. Necesita un coro, un público para su actuación. Y fíjate en el lenguaje que usa. Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Ojo, nos ha traído, en plural. Exacto. No dice me ha atacado, dice nos ha traído, implicando a su marido, y luego lo identifica como un hebreo, activando la xenofobia, marcándolo como un extranjero, un otro, ajeno a la comunidad. Básicamente lo está cancelando ante toda la casa antes de que él pueda decir ni una palabra. Y la historia que cuenta es una inversión perfecta de la realidad. Su grito no es de pánico real, sino una coartada. Y la huida de José, que era un acto de integridad, la reinterpreta como la fuga de un culpable.
Después espera a su marido para la segunda parte de la actuación, y ahí la manipulación se vuelve todavía más personal, ¿no? Mucho más. Es una puñalada psicológica directa a Potifar. Le dice, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ese nos trajiste es veneno puro. ¡Qué jugada! Le está diciendo, tu decisión, tu protegido, tu fantástico gestor, me ha atacado. Tu juicio ha puesto en peligro a tu propia esposa. Esto es culpa tuya. O sea, lo hace responsable a él. Convierte el supuesto crimen en una traición personal y, sobre todo, en un error de juicio humillante para Potifar. El efecto es fulminante. Se encendió su furor. No hay preguntas, no hay investigación, nada. La reacción es puramente emocional y lo arroja a la cárcel. Pero el texto da un detalle, donde estaban los presos del rey. Esto no suena a una cárcel común para un esclavo. ¿Qué significa eso? Significa que la caída es aún más profunda de lo que parece. La cárcel del rey no era para ladrones comunes. Era para presos políticos, oficiales caídos en desgracia, gente de alto perfil. Entiendo. Que Potifar meta a un simple esclavo allí nos dice dos cosas. O bien su furia y su influencia son tan inmensas que puede saltarse todos los protocolos, ¿Oh? o bien la ofensa se ha elevado a la categoría de ataque contra el Estado. Al fin y al cabo, Potifar es un oficial del faraón. Un ataque a su pasa es un ataque a un representante del poder real. José no solo va a la cárcel, va al equivalente a una prisión de máxima seguridad para enemigos del Estado. De la cima absoluta a la fosa más oscura y olvidada. Parece el final definitivo. Ha perdido su estatus, su libertad, su reputación, todo por hacer lo correcto. La injusticia es total. Pero entonces, justo cuando parece que no hay salida, el texto repite la frase que es como la banda sonora de la historia. Pero Jehová estaba con José. A pesar de todo, la premisa fundamental del relato sigue intacta. Y lo que ocurre a continuación es casi un calco, un patrón que se repite de una forma, asombrosa. Lo que vimos en casa de Potifar se replica en la cárcel. El texto dice que Dios le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo, José, sin buscarlo, genera favor en la figura de autoridad que lo controla. Es el mismo patrón, exacto. Se gana el favor del jefe de la cárcel igual que se ganó el de Potifar. Y de nuevo, el resultado es una delegación de responsabilidad. Total. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos, de todos. Y no solo eso, sino que todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Es alucinante. Vuelve a ser el gerente, el CEO, pero esta vez de una prisión de alta seguridad. El paralelismo es tan exacto que es casi matemático. El texto lo remata con una frase que podría ser un corta y pega de la que describía su relación con Potifar. A ver. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vaya. Esto nos lanza una idea muy potente. La fuente del éxito de José, según el relato, no depende de las circunstancias. No importa si está en un palacio o en una mazmorra. Es una cualidad intrínseca o una compañía divina que transforma cualquier entorno en el que se encuentre. Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho, es un ciclo completo. El ascenso de esclavo a mayordomo, una prueba de integridad, una caída brutal por una acusación falsa y, contra todo pronóstico, un nuevo ascenso. Un nuevo ascenso a una posición de poder en el peor sitio posible. ¿Qué nos dice este ciclo? ¿Es solo una historia de superación o hay algo más en esa repetición? Creo que la repetición es la clave de todo. No es solo para mostrar que José es resiliente. La estructura cíclica sugiere que la historia está probando una tesis. ¿Y cuál sería esa tesis? Que la integridad y el favor divino son fuerzas más poderosas que las estructuras sociales humanas como la esclavitud, la justicia o el poder político. Claro. La primera vez, en casa de Potifar, podría parecer un golpe de suerte. Al repetirse en la cárcel en condiciones mucho peores, el relato argumenta que no es suerte, es un patrón. Es la demostración de una ley fundamental que opera en el universo de esta narrativa. Y nos deja en un lugar muy interesante. José ha recuperado el poder y la responsabilidad, pero sigue siendo un prisionero. Es una paradoja.
Es un líder, pero no es libre. Se cierra un capítulo, pero la historia, claramente, no ha terminado. Sin duda. Y para terminar, creo que todo este episodio nos deja una reflexión final que resuena mucho hoy en día. La historia pivota sobre una prueba física, la ropa de José, que se usa para construir una mentira que arruina una vida. Sí, esto. Nos obliga a pensar en la fragilidad de la verdad cuando se enfrenta a una narrativa poderosa y bien construida, y cómo la percepción de la realidad puede ser moldeada por quien controla el relato. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar. En un mundo donde la evidencia puede ser tan fácilmente manipulada para contar la historia que más conviene, ¿qué valor real tiene la integridad personal si ésta no puede defenderse de una buena mentira?